Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. San Buenaventura nos regala esta bella perla dedicada a la Virgen. Dios no podía hacer cosa más grande que María. Podría hacer un mundo más grande, un cielo más grande, pero no podía hacer una madre más grande que la Madre de Dios. Queridos amigos, una noticia de hoy y de todos los días. Tenemos una madre enorme, Madre de Misericordia. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que entran en la sintonía de este programa junto a ti en distintas ciudades. Aquí, por ejemplo, en la ciudad del Perú, en la ciudad del Cusco, 720 AM y canal 27. En la ciudad blanca de Arequipa, 590 AM y canal 27. En la ciudad de Los Reyes, en la ciudad de Lima, en los 1180 AM. A través de las redes sociales en internet, www.nstv.com. Y ya ustedes allí pueden encontrar los links a través del Facebook y de YouTube. Allí están quedando los programas para los que quieran ir haciendo como una sucesión de los temas que se vienen tocando. Allí los vamos a poder encontrar. Hoy, queridos amigos, les acompañamos en la parte técnica José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo, como es usual, Randy Brunello y un servidor Henry Moreno. Randy, cordial saludo. Juan de Henry, también para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios que acaba de mencionar Henry. Para nosotros una alegría poder compartir este rato con todos ustedes. Estamos en vivo y en directo y esperando compartir con todos los temas principales. Hoy concretamente magisterio. Acaba ya de salir ese primer documento que hace la relación de todo lo que se ha visto en esta primera etapa del sínodo que acaba el 19 de octubre. Y qué mejor que, como quien dice, recopilar. Hemos visto un poquitito en un momento determinado, cuando también nos estábamos preparando para otro sínodo, el Papa Juan Pablo II comienza una serie de catequesis que podríamos decir marcaron no solamente hito, sino prácticamente cúspide en lo que se puede decir respecto al matrimonio, en lo que se puede decir respecto a la familia. Y lo vamos a empezar a hacer en el marco justamente también de ese sínodo, como tú dices que estamos tratando en este momento, o mejor, que están tratando allí los obispos, pero por supuesto con el respaldo de nuestra oración, ese sínodo extraordinario donde el tema de la familia es un tema central, y qué mejor, como Juan Pablo II en su momento también nos dijo, hay que ir a las fuentes. Siempre hay que ir a las fuentes, allí donde el Señor nos ha dejado toda esa riqueza y que se actualiza, por supuesto, de acuerdo al mundo que nosotros vivimos, pero que siempre permanece el mensaje intacto y, vamos a decirlo, cimentado en la verdad. Y qué mejor que ir al que en cierta forma se le ha titulado como Papa de la Familia. ¿Quién mejor que Juan Pablo II supo expresar la relación entre el varón y la mujer en el matrimonio? ¿Quién mejor supo condensar las enseñanzas de lo que la familia cristiana debe ser en este mundo de hoy? Y un papa cercano a todo el mundo, un papa cercano a todas las circunstancias que se viven y que se han vivido desde los últimos tiempos, con todas estas suerte de transformaciones que hemos tenido a nivel social, pero que la Iglesia tiene siempre un magisterio que nos ayuda a poder comprender cómo acercarnos a esos hermanos que están en dificultad, a esos hermanos que tienen, digamos, algún problema o algún punto de vista que puede ser distinto de lo que la Iglesia enseña o ha enseñado siempre, pero que no deja de poder brindarles un apoyo para darles la seguridad, la estabilidad en su relación. Pues bien, con ese tema nos vamos a meter como tema central, pero como siempre ustedes saben, vamos a empezar tocando
la primera sección, que es la vida de los santos. La vida de los santos, la Santa Madre Iglesia nos propone allí un ramillete, Randy, grandísimo de santos, de beatos, que podemos tomar día a día y que nos dan mucha fuerza para aprender a caminar esa vida de santidad a la cual todos estamos llamados. Allí no estamos excluidos ninguno de nosotros. Nuestro camino es a la perfección, a la santidad, y no es difícil, especialmente cuando vemos la vida de los santos. Vamos a ver, hoy hemos escogido la vida de San Calixto Papa. Estamos hablando del año 222 y nos dice que Calixto, en esta biografía que hace el santoral de EWTN, pues es un nombre en griego que quiere decir muy hermoso. Este pontífice se ha hecho famoso por las catacumbas de San Calixto en Roma que él organizó. Recordemos que catacumba significa cueva subterránea. Pues estas catacumbas son las más famosas de Roma. Según decía el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, tienen 4 pisos sobrepuestos y más de 20 kilómetros de corredores. Allí se encuentran el famoso sepulcro de Santa Cecilia y los sepulcros de muchísimos mártires de los primeros siglos. ¿Cómo podemos aterrizar en este momento esta información general que tiene que ver con San Calixto en nuestro contexto del día de hoy? Pues fíjense que no está para nada alejado de nosotros. Estamos viviendo, por un lado afortunadamente y por otro lado desafortunadamente, un martirio que ya el Papa incluso lo viene diciendo, tan grande o en mayor número estadístico que el cristianismo primitivo. Y justamente estas catacumbas tienen, digamos, todo el tesoro de patrimonio de lo que en esas tumbas dicen en cuanto al martirio que sufrieron los cristianos en los primeros siglos. Pero hoy también se está padeciendo esto, Randy. Sería muy lindo, José, si tenemos la posibilidad de conseguir algunas imágenes para que nuestros amigos que nos ven por la televisión tengan una idea de lo que las catacumbas significan y son. Son auténticos pasillos subterráneos. Algunos de ellos tienen unas alturas inmensas, están como una suerte de nichería. Están los nichos allí donde ponían los cuerpos de los mártires. Son muy altos, pero porque se ha ido excavando desde arriba hacia abajo. Entonces, a medida que iban agregando creciendo el techo. Iba creciendo la distancia hacia abajo, se iban forjando las escaleras. Se conoce solo una parte de estas catacumbas de San Calixto, o se puede recorrer solo una parte, pero la mayoría de las catacumbas no están para recorrerse, y algunas partes se supone que no se conocen todavía. Son auténticamente una maravilla. Yo he tenido la suerte de poder estar, y uno siente allí, a pesar de que se siente fuerte porque hay mucha humedad, está debajo de la tierra muchos metros, digamos la pesadez es fuerte. Ahí están algunas de las tomas de los pabellones principales de estas catacumbas, y algunos están todavía adornados, se conservan adornados así, pero hay muchos otros que han sido saqueados. Pero lo bonito de esto, Henry, es que estas catacumbas fueron el lugar que ayudó a conservar la fe. Una fe que se vivió casi bajo tierra, porque en estas catacumbas se celebraban las Eucaristías. En estas catacumbas se vivía un ambiente de fervor religioso que no podía trasladarse al exterior. Están puestas de tal manera que ahí se ve toda la parte de la nichería esta que digo. Hay que tener en cuenta que eso, si se toma una foto completa, sigue más arriba en muchos pasillos. Y esto está puesto en... Uno si lo ve de fuera parece campo, y tiene una entrada que estaba disimulada en ese momento, y salían por la vía, si no recuerdo mal, creo que es la vía Apia, me parece que es la que está esta, salían por esa ruta y como que desaparecían por el campo y ¡plum!, se metían dentro de la catacumba buscando disimular. Calixto comienza con las catacumbas, si no recuerdo mal, antes de ser elegido papa. Él tenía como ciertos estudios de lo que era la parte de arquitectura y de ingeniería,
y hace una organización. Son las más grandes, por eso son las más famosas. Hay otras catacumbas también en Roma, no solamente la de San Calixto, pero esto fue lo que hizo conservar la fe. Y creo que a esto era a lo que te referías, con respecto a que, bueno, hoy, ¿qué nos pasa? Nos pasa que la fe debe ser conservada, no exponiéndola hacia afuera, pero sí viviéndola intensamente y con mucho fervor en la intimidad, como pasó en la Revolución Francesa con la época de los cristianos perseguidos, como pasó en Inglaterra, en donde había sacerdotes que tenían lugares con dobles paredes. Así es, incluso había uno que era un arquitecto, que no sé si es un beato, sí. Y que justamente era el que construía entre muros siempre los escondites cuando llegaban allí a buscar a los cristianos. Y tenía tal astucia que dejaba pistas como para dar a entender a los que lo perseguían que fueran en determinado camino, y él diseñaba los escondites justamente en el lado contrario. Así que eso no es nuevo, ¿eh? Y esto ha pasado en México, ha pasado en Rusia, y en la Unión Soviética, ha pasado con el nazismo y vuelve otra vez. O sea, la historia, lo que dice el Eclesiastés, ¿no? Lo que hoy se ve, ya se vio y no hay nada nuevo bajo el sol. Y tal vez estemos en unos momentos en que nuestra fe va a tener que ser vivida de una manera reducida, pero buscando siempre conservar esa fidelidad al Evangelio, al Magisterio y a la verdad, que es Cristo Jesús. Así es, pues fíjense toda la reflexión que podemos hacer alrededor de San Calixto con estas catacumbas. Pues en algunos de los aspectos de su vida nos dicen que era un esclavo, que un tiempo estuvo condenado a trabajos forzados en las minas, y recobrada la libertad se dedicó a estudiar la religión de Cristo y a enseñarla a sus vecinos. El Papa San Seferino lo nombró como su hombre de confianza en el año 199 y le encomendó la dirección de las catacumbas donde sepultaban a los cristianos. Calixto ensanchó notablemente, como se ha dicho, estas catacumbas y las organizó muy bien. Cuando muere San Seferino, el pueblo de Roma elige como sumo pontífice a San Calixto, como el mejor preparado para ello. Pero se le opone terriblemente un tal Hipólito, aduciendo como razones para pedir que lo destituyeran del pontificado, el que Calixto afirmaba que si un pecador hacía penitencias y dejaba sus maldades, se le podía volver a admitir entre los fieles cristianos católicos, y que a un obispo no se le podía destituir por un grave pecado que hubiera cometido si se arrepentía y empezaba una vida de conversión y penitencia. Calixto sabía ser comprensivo, tenía misericordia. La misericordia, la auténtica misericordia que siempre ha estado en la Iglesia desde los primeros tiempos, como lo vemos San Calixto, estamos hablando de los primeros años de la Iglesia, esa misericordia que hoy justamente el sínodo nos quiere marcar como un camino que no podemos abandonar jamás los cristianos. Eso está clarísimo. Y qué bonito, si un pecador se arrepiente, tiene derecho a volver a ser admitido. Nadie puede, y estamos hablando allí de pecados que no era solamente un pecado mortal, sino que era una apostasía. O sea, durante las persecuciones había muchos que por el temor se hacían apóstatas. Claro. Por el temor de perder la vida. No todos tenían la fortaleza suficiente como para soportar los martirios. Pero Calixto, con ese corazón paterno, con ese corazón misericordioso de Dios, dice, si se arrepiente, que vuelva. Y seguramente, como un padre bueno, estaría dispuesto a buscarlos y a decirles, mira, vuelve, yo estoy dispuesto a aceptarte. Pero la verdad de por medio. Ahí está el tema. El tema del arrepentimiento inmediatamente invita a entender que existe una verdad y que existe algo que me desvía de la verdad. Cuando yo me arrepiento, estoy confesando que he tomado el camino contrario y quiero volver a la verdad. Ahí está la auténtica misericordia, ahí es donde se aplica la auténtica misericordia de Dios. Pues fíjense, nuestro santo ayunaba días y semanas y hasta 40 días seguidos. Cuando los perseguidores lo llevaron preso por proclamar su fe en Jesucristo,
lo echaron a un oscuro calabozo esperando que se fuera a desesperar por el hambre. Pero después de unos días lo encontraron muy tranquilo. Le preguntaron cómo lograba mantenerse sereno sin comer ni beber y les dijo: acostumbré a mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber, y esto por amor a mi amigo Jesucristo, así que ya soy capaz de resistir sin desesperarme. Pues era una vida ascética y una vida que la iglesia no solamente propone, vamos a decir, a los sacerdotes o a las monjitas, no. Nosotros como cristianos de a pie, si lo podemos decir así, tenemos también nuestro compromiso con la penitencia, con el ayuno, y se nos invita a eso, porque es una manera también de unirnos a esa cruz de Cristo y ofrecer nuestros sufrimientos, como ya el mensaje de Fátima lo decía Randy, especialmente por la salvación de las almas. Y fíjate, Henry, que humanamente hablando, lo que tantas veces hemos dicho, si yo no soy dueño de mí, no puedo entregar aquello de lo cual no soy dueño. Calisto hizo sus penitencias con un fondo de ojo simple: amor. Si lo hice por mi amigo Jesús, Él ahora, en cierta forma, me está dando la gracia para poder soportar más y mejor el poder aguantar esto que ustedes creen que es darme una tortura, y sin embargo, por el amor, se transforma, podríamos decir, en un gozo. Pero esto es algo que, como decías muy bien, no está solo para los curas y para los papas y para... Bueno, este Calixto quiso ser papa, entonces ya que se aguante, ¿no? Él tiene que hacer penitencia. O bueno, el cura de mi parroquia que sea muy penitente, pero yo a comer, a beber, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. Yo también estoy llamado a esta penitencia. ¿Y por qué a la penitencia? ¿Porque soy un masoquista? ¿Porque tengo que torturarme para sufrir mucho? No, porque tengo que prepararme para ese momento que puede llegar en cualquier instante, en donde tenga que dar testimonio de mi fe y tal vez no esté preparado, porque no me puse a luchar la batalla antes. Lo que le pasaba a muchos cristianos de la época de Calixto. No se enfervorizaban con la oración, no se enfervorizaban con la penitencia, y entonces se veían débiles a la hora de la prueba y renunciaban. Y apostataban. Muy bien. Y finalmente, en la cárcel, con sus oraciones, consigue la sanación de la esposa del carcelero cuando ya la pobre mujer estaba agonizando. Y en acción de gracias, el carcelero y toda su familia se hacen bautizar. Por supuesto, esto tiene repercusiones. El jefe pagano de Roma ordena que lo echen en un pozo profundo y que cubran la boca del pozo con tierra y con escombros. Todavía en Roma se señala a los turistas el pozo de San Calixto, desde donde su alma voló al cielo a recibir el premio prometido por Jesús para todos aquellos que lo proclaman y testifican su fe en la tierra. Ahí tenemos San Calixto. Pidámosle también a San Calixto que algún día, ¿por qué no?, tengamos la oportunidad de ir a conocer esas catacumbas. Pues esto sería un regalo muy grande. Y si no, lo más importante, más allá de conocerlas, es conocer el testimonio que esas catacumbas dan a nuestra fe. Sí, ciertamente que esas catacumbas ya de por sí, entrando uno allí, como digo Henry, siente el peso de la santidad. Y no se puede quedar indiferente, ¿eh? O sea, uno entra en las catacumbas y no puede decir, salgo de aquí siendo el mismo. Cuando ve la cantidad de mártires que han proclamado la fe en Cristo, uno dice, cuidado, esto es algo serio, no es algo que se te ocurrió, una ideología, un ideal por el cual vamos a luchar. No. El cristianismo es mucho más. Bien, queridos amigos, pues con San Calixto vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a retornar con el tema central. Vamos a recorrer unos documentos muy importantes de Juan Pablo II. Después de las pausas se los vamos a decir. Pero les recordamos que ustedes pueden ya estar reportando su sintonía y vamos a dar este regalito, este catecismo ilustrado, pero por supuesto si superamos los 10 reportes de sintonía para el día de hoy. Todos los que reporten su sintonía se van a llevar esta bella estampa de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Generoso, ¿eh? Sí, le estoy aprendiendo ya.
No me pongo tan rudo. La misericordia, la generosidad. Yo iba a decir, entre 5 sortearemos, pero no, usted está muy bien. Vamos a repartir hoy. La hoy. generosidad tiene que ser. Además que estamos en el mes de Nuestra Señora del Encuentro. Eso es. Estamos en el mes del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Encuentro. Así que llamen, reporten su sintonía 220504 en la ciudad de Arequipa. 471-4172 en la ciudad de Lima y 24-4288 en el Cusco. Una pausa y ya regresamos. Si has renunciado a todo sin renunciar a ti mismo, en realidad, hermano, no has renunciado a nada. Porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Si dejaste tu casa y te alejaste de muchos lugares, pero llevas contigo al hombre viejo, y a todos sus defectos, hubiera sido mejor que te quedaras en casa. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Si has renunciado a todo sin renunciar a ti mismo, en realidad, hermano, no has renunciado a nada. Porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Perder para ganar, morir para vivir, dejar para volver a encontrar. Riqueza o pobreza, reproche o elogio, gloria o deshonor. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Bien, queridos amigos, vamos con nuestros primeros reportes de sintonía. Grace Lister desde Breña, de los 1180 de la ciudad de Lima, pide oración por la conversión de toda su familia y la salud de sus hijos, esposo y toda su familia, por la paz del mundo, por José Carlos para que tenga un encuentro con el Señor y toque su corazón porque es agnóstico. Por el grupo Señor, enséñanos a orar de la Basílica María Auxiliadora para que el grupo siga creciendo y lleguen más hermanos. Y pide también por el canal NSTV para Lima. Mire, muchos deseos para que algún día Dios mediante lo tengamos. Y voy a darle una noticia a nuestros amigos de Lima. Bien, todavía no tenemos el canal, pero ya estamos haciendo, y hoy hemos hecho las primeras pruebas, y estamos a punto de lanzarnos ya, a ver si pronto podemos coordinar, porque han sido pruebas exitosas, de hacer una transmisión en vivo, en directo, en tiempo real,
desde Lima para algunas entrevistas que nos interesan tener con personalidades de allí que pueden enriquecer mucho nuestro programa junto a ti. Y allí va a estar don Oscar Messier ahí del está estudio Oscar Messier. realizando. Eso es una alegría muy grande y son los primeros pasos para ese canal de televisión que estamos pidiendo y que vamos a tener. Bueno, pero usted puede sintonizar, recuerde, www.nstv.com y puede estar observando allí en directo este programa. Así que son muchas las posibilidades. Muchas. Yo lo que digo que si alguno nos está viendo, las estampas que ha ofrecido don Henry son muy bonitas, muy, muy lindas. En la parte de atrás tiene la oración a Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y son unas estampas que no son estampitas. No. Tengamos en cuenta que son es de un tamaño mayor de las que usualmente solíamos regalamos. Dar. O sea que hoy es gentileza de el padre Francisco Javier Maía. Excelente, muy bien. Pues las ha traído de Colombia la Madre María Teresa y el padre Francisco Javier Maía nos las dio para que nosotros pudiéramos tener esta para poder regalarla a nuestros oyentes. Muy bien. Y televidentes. Hoy tienen la posibilidad de que se me fue y pues le vamos a regalar a todo el que reporte su sintonía. Mario Rebelli desde el Cercado de Lima pide oraciones por su hija María Isabel, Edwin, sus hijos, para que el Señor les dé la paz en su hogar, por la conversión a la fe católica de Edwin, para que pueda formalizar su situación matrimonial, por su propio matrimonio, Mario y María, por las misiones, las vocaciones religiosas, por la situación que vive el país, por todos los que trabajan en NSE. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Que el Señor y nuestra Madre los bendiga y pide que le encomienden en las 3 Ave Marías finales. También la señora Julia Vargas reporta su sintonía desde el Cusco. Pide oraciones por los novicios, por los sacerdotes, por el Papa, por la conversión de su familia y por el equipo de NSE. Y Fernando Delso desde ATE pide oración por el Papa Francisco, por sus intenciones, por la salud de los enfermos, la conversión de los pecadores, un canal de televisión para NSE Lima. El apóstol de los 1180 quiere decir el apóstol del canal XX. No solamente de la radio, sino que el canal, una radio NSE para Huancayo y Piura está pidiendo también por su conversión. La de Fernando, por la salud de su mamá Gregoria y por la paz en el mundo. Es que existe una posibilidad, nos han dado la posibilidad de tal vez acercar un par de señales para esas dos ciudades y por eso Mario Fernando bombardea el cielo porque él quiere que Radio NSE se extienda a todo Perú, así que está bombardeando el cielo de una manera que a uno le asusta porque dice, ¿qué vamos a hacer si seguimos rezando y seguimos teniendo radio por todos lados? Bueno, ya Nuestra Señora del Encuentro se va a encargar. Vamos a seguir con más reportes luego, nos metemos ahora con el tema central. Yo quería hacer una pregunta. ¿Este sínodo extraordinario que estamos teniendo es la primera vez que se toca en un sínodo del tema de la familia? No. Y justamente los documentos que vamos a tocar del Papa Juan Pablo II están enmarcados dentro de la asamblea, en este caso ordinaria del Sínodo de los Obispos. Sabemos que como la que vamos a tener el año que viene. El 2015 la vamos a tener de carácter ordinario. Pues fíjense que el tema de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II recopila durante 3 años consecutivos todas las audiencias y las catequesis que el Papa Juan Pablo II tuvo y que se condensó en este tema que se conoce como la teología del cuerpo. Un tema que está esencialmente vinculado a entender quiénes somos como seres humanos y, por supuesto, quiénes somos como familia. ¿De dónde nace la familia? Si yo no identifico quién soy como ser humano en mi condición de varón o de mujer, no voy a poder entender mi papel dentro de la familia. Y esto dentro de los primeros temas que toca el Papa Juan Pablo II y que vamos a empezar a tocar aquí en el Junto a Ti. Así que nos vamos a la primera parte que titula Al principio. Y el primer punto que nos habla de los fundamentos de la familia a la luz de Cristo. Entonces fíjense lo que dice este primer punto. Desde hace algún tiempo están en curso los preparativos para la próxima asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma en el otoño próximo. Estamos hablando de 35 años antes, Randy. Claro, estamos hablando de 1979. Y justamente fue en el mes de septiembre que se cumplían esos 35 años. Y dice, el tema del sínodo, misión de la familia cristiana, concentra nuestra atención sobre esta comunidad de vida humana y cristiana que desde el principio es fundamental. Precisamente de esta expresión, desde el principio, se sirve el Señor Jesús en el coloquio sobre el matrimonio referido en el Evangelio de San Mateo y en el de San Marcos.
queremos preguntarnos qué significa esta palabra principio. Queremos además aclarar por qué Cristo se remite al principio precisamente en esta circunstancia y por tanto nos proponemos un análisis más preciso del correspondiente texto de la Sagrada Escritura. Entonces ya en este primer punto el Papa nos confirma que en todo el tema de la familia tenemos que remontarnos a las fuentes, al principio. Es la misma expresión que nuestro Señor Jesucristo utiliza cuando se acercan los fariseos a decirle, muy bien, hay un caso que supone, una problemática a lo que tú estás diciendo y a lo que la ley de Dios dice. ¿Está bien que un hombre repudie a su mujer? Porque, en cierta forma, lo que está manifestando Jesús hasta ese momento les daba a entender a ellos claramente de que no estaba a favor del acta de repudio. Uh-huh. Pero Moisés nos dice que podemos darle un libero de repudio y mandarla a su casa. Ese es el primer contexto, entender que la ley judía le permitía al varón repudiar a la mujer por cualquier motivo. Es decir, se permitía por ley divina. Claro, al ser tan, podríamos decir, tan amplia la expresión que utilizó Moisés en esa ley, evidentemente inspirado por Dios, en el sentido de lo que lo va a decir Jesús después, por la dureza de corazón del pueblo, se vio Dios obligado a dar una posibilidad. Al decir Moisés, una traducción de la palabra que utiliza podría ser, al encontrar una torpeza en ella, puede darle una acta de repudio. Otra traducción podría ser una infidelidad. Entonces los rabinos estaban debatiéndose y había algunos que, como el caso de Hiliel, si no recuerdo mal, llegaban a decir, quemó la comida, yo puedo darle un acta de repudio y te vas. Encontré una mujer más bella, ya es una torpeza para mí que ella sea más fea que esta mujer más bella que encontré. Acta de repudio y te vas. Por eso era bajo cualquier motivo, repudiar bajo cualquier pretexto. Había otros como Gamaliel que eran un poquitito más ortodoxos y decían no, o sea, en caso de infidelidad, en caso de alguna falta grave, cosas como ya más... Pero era el contexto de ese momento. Y le dicen a Jesús cómo actuar. Porque, por lo que hemos escuchado, tú le dijiste a la samaritana, 5 varones has tenido, el que tienes ahora no es tu esposo. Si le dijiste eso a la samaritana, seguramente que estás pensando que el divorcio está mal. ¿Estás en contra de Moisés? Es una pregunta que parece sin salida. Además que es una pregunta que ellos están viviendo en su contexto y que ellos mismos ni siquiera saben responder. O sea, es una pregunta bien complicada. Y lo digo porque he querido ponerlo en esta circunstancia porque es el contexto que estamos viviendo hoy. Matrimonios que se han divorciado y se han vuelto a casar. Uh-huh. ¿Qué le vamos a decir? Personas que tienen atracción hacia distinto sexo, ¿qué le vamos a decir? Y Jesús nos dice lo que Juan Pablo II toma en este primer punto. Pues fíjense la respuesta de Jesús, prestemos mucha atención porque es base para poder comprender todo luego. Él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le replicaron, entonces, claro, lo que se esperaba, ¿no? ¿Cómo es que Moisés ordena dar libelo de divorcio al repudiar? Y dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Esa es la respuesta que encontramos en San Mateo, capítulo 19, versículo 3, o en San Marcos, capítulo 10, versículo 2. 2 veces se remite Jesús al principio. Y lo que el Papa más adelante va a decir,
y lo que hace que su respuesta sea maravillosa, es que Él no se mete en los pormenores de la ley. Exacto. Porque eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Problemática siempre la ha habido y siempre la habrá. Casuística, innumerable. Pero para poder dar una solución auténtica a la realidad del hombre, tenemos que ver qué pensó el creador del hombre para el hombre. Y a eso nos va a llevar Juan Pablo II, una reflexión, a ver, quiénes somos como seres humanos y quiénes somos como familia. Y esto, Henry, o sea, para que lo entendamos de alguna manera, nos puede llevar, porque muchos dirán, bueno, ¿y por qué referir al creador? Porque es lo mismo que sucede cuando yo compro un automóvil. En unos talleres me van a decir, no, tiene este problema, en este taller me van a decir, es que tiene este otro, mira, yo me enteré que fulanito compró este auto y tuvo tal problema, me enteré que menganito está en tal situación con este auto. ¿Quién me va a decir cómo solucionar el problema de ese automóvil? El que conoce el automóvil, porque lo fabricó. Es ese que me va a decir, mire, si usted este automóvil lo utiliza como lo utilizó menganito, que lo llevaba a 160 kilómetros por hora y exigido siempre a 5.000 revoluciones, evidentemente el auto no le va a durar más de 2 años, ¿sabe? Pero si usted utiliza este auto como corresponde, a 140 kilómetros por hora, lo lleva en los cambios justos, que no pasen de más de 3.500 revoluciones, usted le hace los servicios y mantenimientos, el auto le va a durar perfectamente. Nosotros nos quedamos en las problemáticas, pero no vamos a la raíz para darle una solución auténtica a aquellos que están con el problema. Y eso es lo que Juan Pablo II nos va a decir ahora. Así es. Nos dice Juan Pablo II, Cristo no acepta la discusión al nivel en que sus interlocutores tratan de introducirla. En cierto sentido, no aprueba la dimensión que ellos han intentado dar al problema. Evita ensalzarse en las controversias jurídico-casuísticas y en cambio se remite 2 veces al principio. Procediendo así hace clara referencia a las palabras correspondientes del libro del Génesis que también sus interlocutores sabían de memoria. De esas palabras de la revelación más antigua, Cristo saca la conclusión y se cierra la conversación. Principio significa pues aquello de que habla el libro del Génesis. Por lo tanto, Cristo cita al Génesis, específicamente capítulo 1, versículo 27, en forma resumida. Al principio el Creador los hizo varón y hembra. Mientras que el pasaje original completo dice, creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó varón y hembra. A continuación, el maestro se remite al Génesis 2:24, se va al capítulo 2. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Citando estas palabras, casi inextenso por completo, Cristo les da un significado normativo todavía más explícito. Y pone allí entre paréntesis, dado que podría ser hipotético que en el libro del Génesis sonaran como afirmación de hecho, dejará, se unirá, vendrán a ser una sola carne. Pero nos dice, el significado normativo es admisible en cuanto que Cristo no se limita solo a la cita misma, sino que añade, de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ese no lo separe es determinante. A la luz de esta palabra de Cristo, el Génesis 2:24, enuncia el principio de la unidad e indisolubilidad del matrimonio como el contenido mismo de la palabra de Dios expresada en la revelación más antigua. Miren, lo que Juan Pablo II está aquí un poco sintetizando es que la respuesta que él da a los fariseos las toma del Génesis y las toma de 2 partes, del capítulo 1 y del capítulo 2. Nos dice del capítulo 1 cuando nos recuerda que el ser humano fue hecho varón y mujer, y del capítulo 2 cuando dice que por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y esto en conjunto marca lo que es el matrimonio, que es una unidad,
una comunión de amor y que es indisoluble. ¿Pero de dónde lo tomó? Del principio, del Génesis. Y en el principio los creó varón y mujer. Y es algo que hay que tener también en cuenta. Es decir, Dios piensa en el ser humano como un ser social y complementario. Es algo que muchas veces se nos escapa ante la realidad que vivimos. Y creemos que es un hecho anticuado el pensar en esa complementariedad del ser humano. Y no tenemos que olvidarnos que es el mismo Dios el que nos dice que cuando crea, piensa en el hombre, lo piensa varón y varona, varón y mujer. Que luego los machistas nos hayamos hecho dueños de la palabra hombre para decir que los hombres somos nosotros, eso es una cosa que a mí verdaderamente me cae muy mal. Porque el hombre es varón y mujer. Y el auténtico, por eso también incluso ese refrán que tantas veces hemos enunciado, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es decir, detrás de la configuración, complementariedad del hombre, varón y mujer, para que sea grande, hace falta que la mujer sea grande. Y ya quitamos ese término de que la mujer hace grande solo al varón, sino que para que el hombre esté acabado perfectamente, necesita varón y una mujer muy grande. Y justamente Juan Pablo II, con toda su pedagogía de la teología del cuerpo, lo que va a hacer es limpiarnos de esos conceptos machistas y feministas que tenemos hoy en día. Exacto. Él nos va a llevar a entender que ese proceso del ser humano son como escalones, como un proceso que ha querido el creador, porque así lo diseñó él, como es el ejemplo del automóvil, así lo diseñó, tuvo unas etapas. Primero, cuando el hombre está solo, pero que es el hombre, no el varón, o sea, desde el punto de vista machista, sino el ser humano total, como tú lo decías, y luego va a tener esa masculinidad y feminidad. Vamos a ir llegando a eso, pero si desde ya tenemos esa perspectiva y somos abiertos a la verdad, vamos a poder ir saneando nuestros conceptos machistas y feministas que tenemos. Claro, y de esa manera también se va a ir, en cierta forma, ordenando nuestra visión a las necesidades de nuestros hermanos que están en esa serie de conflictos o problemáticas que necesitan de nuestra ayuda. Porque si no, no vamos a ser capaces de ayudar. ¿Cómo voy a ayudar si no conozco la verdad? ¿Cómo puedo explicarle matemáticas a mi hijo si no sé sumar ni restar? No podré explicarle matemáticas. Pues tampoco podré ayudar con una ayuda verdadera a quien necesita de mi ayuda y de mi comprensión. ¿Cómo hago yo para comprender las tareas de mi hijo si yo no he estudiado primero y me he preparado para poder explicarle qué es lo que le falta comprender de la clase que le dieron en el colegio? Así es, me estaba acordando esa noticia, creo que lo habíamos mencionado en un programa anterior, de esta italiana que sacó este libro de Sé sumisa. Sí, sé sumisa. Inmediatamente, Cásate y sé Cásate y sé sumisa. Pues claro, salta todo el feminismo, pero ni siquiera ha leído el libro. No conoce de lo que va, solamente con el título. Y muchas veces, en muchos aspectos de nuestra vida, solemos juzgar solamente con estos apelativos. Yo creo que podemos ir a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a ir a una pausa. Les recordamos, pueden ustedes seguir contactándonos para que reporten su sintonía y al final del programa, en el rezo de las 3 Ave Marías, le pondremos todas sus intenciones. 10 y necesidades. reportes y sorteamos este hermosísimo catecismo ilustrado. Yo no me lo perdería, ¿eh? Por 10 reportes de sintonía. Yo creo que aquí don Henry, al fin de cuentas Henry va a terminar llevándolo a su casa, ¿eh? Yo sé lo que les digo. Aquí hay más reportes, pero los vamos a hacer después de esta pausa. Ya regresamos.
Aunque tú cierres mis ojos y no me dejes hablar, aunque no lata mi vida, no te dejaré de amar. Aunque mis pasos tú frenes y no me escuches llorar, aunque te sientas esclava y sea mi muerte libertad, te llamo mamá desde dentro de tu vida, en lo más profundo te llamo mamá, cerca o lejos, día o noche, dentro o fuera de este mundo. Ni Carlos o Andrés, ni Juana o Manuela, ya me bautizaste, terrible problema, igual te voy a amar. Dices libertad, que tienes derecho, mas dentro de ti mi cuerpo deshecho, igual te voy a amar. Te llamo, te imploro, te grito, mamá, aunque a mi muerte. Ya estamos de vuelta junto a ti. Antes de que nos metamos con los últimos reportes de sintonía, seguiremos tocando este tema, queda en perspectiva. Seguramente que la próxima vez vamos a tocar lo que Juan Pablo II nos va a hacer analizar, por qué se toma Génesis 1 y por qué se toma Génesis 2. Va a ser muy interesante, estén muy atentos porque todo esto nos ayuda muchísimo al tema de la familia. Bernardita Rivas desde Chorrillos pide oración por sus seres queridos que fallecieron sus papitos, su prima Nelly Coronado, pide por su prima Nelly Coronado, por sus suegros Rosa y Adolfo Boullosa y por su amiga del colegio Susanita Salas. Desde la ciudad de Lima y también ahora en la ciudad blanca de Arequipa reporta sintonía Lenny Gutiérrez y pide oraciones por todas las familias Gutiérrez Condori, Atarama Gutiérrez, Gutiérrez Ramos, Gutiérrez Calle y por todo NSE. Muchísimas gracias, Lenny. Elizabeth Sotelo en los 1180 de la ciudad de Lima, desde Breña, por el Papa Francisco, pide por todos los sacerdotes para que sean santos, por la paz del mundo, sobre todo por los que están en guerra, por la conversión de todos los pecadores, en especial de ella y de toda su familia. Por su aniversario de matrimonio cumple 39 años. Qué bonito, qué bueno. Qué bonito. Por los niños abortados, por todos los enfermos, los agonizantes, los indigentes, los que están en la cárcel para que se conviertan. Luisa Herrera desde Mango Marca pide oración por el padre Jorge de la parroquia San Gregoria Magno de Mango Marca, San Juan del Urigancho, por el padre Aldo Cárdenas de la Capilla de la Misericordia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y por los enfermos de cáncer. Muy bien. Usted me permite, ahí agrego yo a mi mamá a pedir por la hermana Virtudes. Así es. Y quiero hacer también un agregado. Yo no sé si ayer pediste, pero estaba de cumpleaños Fátima, que está llegando recién con la familia García. Así es. Desde España nuevamente en el Cusco, más conocida como la Chachi. Como la Chachi, el saludo a la Chachi. La Así veíamos que por allí. también la estaremos encomendando en el rezo de las 3 Ave María. Pues bien, ya se nos ha venido el tiempo encima, así que en este instante nos ponemos en tónica de oración y le pedimos a nuestra Madre Santísima que todas estas intenciones y las demás que tengamos en nuestro corazón las ponga allí.
Y por eso le decimos, María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Y esa imagen que ustedes observaban allí de cierre, especialmente los del Canal 27, es la pintura que se le dio a Sor Lucía en su momento. Ayer estuviste hace hablando de eso, ¿no? 97 años. 97 cuando años. en ese milagro ella vio a San José con el niño Jesús sosteniéndolo, y la Virgen, así como la ven, vestida de blanco y de azul. Un mensaje para la familia. Tanto San José como el niño Jesús bendiciendo al mundo. Los Así dos es. tienen su mano alzada, Así es. haciendo la señal de la cruz. Es un mensaje para la familia, están los tres. Ahí está el modelo que debemos seguir. Muy bien, queridos amigos, como siempre la invitación para que nuevamente nos acompañen, recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.